Miro, hoy nos hablas de una lectura obligatoria, Adolfo Adán, que nos obligaban a leer a nosotros. En la secundaria. En la secundaria, Sí, ¿no? ya, No nos gustaba. Y exactamente. No. Sí, exactamente. Desde la primaria a veces te invitaban. Oye, a leer. pero no nos gustaba porque no teníamos bonitos. Exactamente. Pero fíjense, hablar de la Ilíada, hablar de Homero, hablar de la Odisea, esos dos libros poéticos que son una tradición. Poemas épicos, ¿no? Sí. Poemas épicos, Guía, saludos a todos. Decirles que, imagínense en ese tiempo donde la escritura era muy escasa, no había esa tradición y esa forma para escribir, todo lo comunicaban a través de la expresión oral. La expresión oral. Sí. Los sí. aedos, así se llamaban los aedos, eran las personas que tenían la habilidad de contar historias, poemas larguísimos de memoria. Fíjense cómo se fue pasando esa tradición oral por siglos y siglos, y entonces las personas que tenían esa habilidad para contar historias y recordarlas, pero poemas larguísimos como Bueno, mira, estos. hay que tomar en cuenta alguna cosa. La escritura la inventaron los sumerios. Sí, es correcto. Los sumerios inventaron la escritura, punto. Sí. Le guste al que le guste, le disguste a quien le disguste. Sí. Pero además, toda la escritura sumeria, todas las obras de los sumerios se conservaron porque se hacían en tablillas de arcilla húmeda, y quedaron después así. se secaban y se convertían en piedritas. Sí. Y así se encontraron con un poema que algún día tú deberías de tocarlo. Se llama La épica de Gilgamesh. Que es una epopeya, la epopeya de Gilgamesh. Exactamente. Y es que prácticamente todas esas escrituras eran la vinculación de seres humanos con Dios. Con Dios, prácticamente, miren, nada más para ubicar nuestro auditorio en el tiempo, en el Cronos, ¿verdad? Que era un dios precisamente del tiempo. Del año 1900 a 1800 es la llegada a Grecia de las tribus indoeuropeas. Estamos hablando del Minoaico medio, obviamente antes de Cristo. De 1450 a 1400, la destrucción del Gnosos, fin de la escritura lineal A, el Minoaico reciente. En 1400 a 1300, la llegada a Creta de los aqueos, que fueron los protagonistas de un lado de la guerra de Troya. Así es. Y luego de 1300 a 1200, la destrucción de Troya pone a los aqueos de Micenas y se hace la escritura lineal B, que le llaman, ¿no? De 1200 a 1050, la invasión doria, la destrucción de Micenas, Pilos y Tirintos, comienza la edad oscura de los griegos, lo que se llama la griega arcaica. Y luego, de 1200 a 1100, la destrucción de Troya. En el año 900, la escritura alfabética. Y en el año 800 aparece Homero y compone la Ilíada y la Odisea. Estamos hablando del año 800 antes de Cristo, o sea, antes de que naciera Jenofonte, Eurípides, Sócrates, Aristóteles, todos ellos, Homero ya era el que había escrito, el que había, como yo digo, dividido la historia primero en mitología. Él fue el creador de la mitología, después vino la filosofía ya con ellos, después vino la religión, y después vino la ciencia. Entonces, si pudiéramos dividir el pensamiento en esas áreas, aquí empieza el pensamiento. Porque este libro de la Ilíada, que narra una guerra de Troya de 10 años, es la combinación entre la virtud, entre las hazañas de los dioses que se vinculaban con los seres humanos. Sí. En cada uno de los personajes, cada una de los enfrentamientos estaban ellos. Y hay que decirlo, es un poema en donde está escritos 15.693 versos. Versos que la gente que le gusta el tema del español y todo son versos hexámetros en esa métrica, muy difíciles, no solamente de escribir, sino también pues, de aprendértelos, porque cada uno de ellos pues, debe tener una sílaba larga por dos breves. Esa es la técnica. Entonces, pues imagínense la forma de escribir y luego de narrar. Sin embargo, Ramiro,
te digo, muchos estudiosos cuestionan la existencia de Homero como tal. Sí, exactamente. Ahora con lo de la película, muchos vuelven otra vez a esa polémica. A ver, ¿dónde está Homero? ¿Quién fue? Hay un busto invento. por ahí que se le atribuye a Homero. Exactamente. Pero hay sí. muchos que dicen que a lo mejor Homero no. Ahora, Homero a lo mejor recopiló en un momento dado tradiciones orales. Es correcto. Y las vertió en sus libros. En sus libros, ¿no? Pero la verdad es que los dos, son de 10 años los tiempos. Que el otro domingo voy a narrar la Odisea, el de la guerra de Troya, son 10 años, es el enfrentamiento, y la Odisea es el regreso. El regreso tienen valores distintos, Sí. Básicamente los valores que él resalta es la lealtad, la bondad, la astucia, la serenidad en la toma de decisiones. También ellos tenían mucho de común valor el hecho de que si a ti te hacían algo, el tema de la venganza era algo que tenía que ver con el honor, que no podías quedarte tú con un agravio, ¿no? Y entonces la historia empieza cuando los griegos pues llamaban Nereidas a las divinidades del mar, porque eran hijas de Nereo, el dios del mar. Y una de esas Nereidas fue Tetis. Tetis y Zeus pues era el dios de los dioses. Había como todo, y en los dioses había diferentes tipos de dioses, pero Zeus era el jefe de jefes. El Venus Hippoclub. Exactamente. Se enamora de ella y quiso celebrar matrimonio, pero el oráculo, ¿te acuerdas del oráculo Sí, de Delfos? sí, que era sí. como que la consulta, como el chief of staff, ¿no? Quería O sea, saber como- si vas a ganar la elección. Exactamente. Ibas al oráculo de ¿Cómo va a ir en las exacto, elecciones? Como el espejo a Blancanieves, ¿quién es la más Oye, bonita pero- de eso? Entonces, pero el es- oráculo Es hacía donde esa salían función. las sacerdotisas, ¿no? Y que salían humos. Sí, sí, sí. Déjame decirte que como que estaban en trance. Lo que pasa es que se descubrió que en el oráculo de Delfos, donde Sí. estaba el oráculo de Delfos, había unos gases Sí, ándale, que hacían que la gente se pusiera se pusiera así bien como- lurias. Es Entonces, correcto. eso es correcto, Bueno, eso sí. anunció que el hijo que tuviera con Tetis sería más poderoso que el padre. Eso le dijo el oráculo. Y Zeus, que por ningún motivo quería perder su hegemonía, su poder entre los dioses, desistió de la idea, y para conjurar ese peligro escogió a un mortal como el esposo de Tetis. El elegido fue Peleo, amigo y protegido del centauro Quirón. La boda se celebró con mucha pompa y fueron invitados a ellos todos los dioses del Olimpo a esa boda. Aquí empieza la guerra, fíjense. Sí. Las Nereidas, las musas y los centauros, pero la discordia, Eride, ofendida porque no había sido invitada, como sucede, a este factoso acontecimiento, lo que hizo, enojada, es que arrojó sobre la mesa del banquete, donde ya estaban todos los dioses y diosas, una manzana con la leyenda para la hermosa Zeus. Una leyenda dice, para la hermosa, para que decidieran cuál era la más hermosa de todas. Entonces, pues todas querían ser esa hermosa. De ahí viene la manzana. La manzana de la discordia, fíjate, vuelve a aparecer en la historia esa manzana. Y entonces ahí empezaron a pelearse, y Zeus resolvió designar a Paris, el juez del certamen de la belleza, para entregar la manzana a Afrodita. Esta había prometido, o sea, le empezaron a prometer a Paris pues todo lo que, para convencerlo y que dijera cuál era la más hermosa, ¿no? Y Afrodita había prometido en secreto que si le daba la manzana le entregaría a cambio la mujer más bella del mundo, que era Helena, la esposa de Melenao. Dice, París, en su viaje por Esparta, conoció a Helena, que era la esposa de Melenao, como les decía, y la tomó y se la llevó en su nave. Y ahí empieza la guerra. Ahí empieza la historia 10 de esta años de guerra. guerra Exactamente. por una mujer. Es correcto, así es. Y entonces empiezan en todo tipo de vicisitudes, todo tipo de encuentros y desencuentros, todo tipo de combinación de personajes de esta gran historia, que unos pues eran seres humanos y otros eran dioses. O sea, digamos, Aquiles, ¿no? Es uno de los protagonistas. Imagínate, su mamá lo sumerge en el lago, pero uno se imagina por el tema del talón de Aquiles, que así pues le llamamos a esta parte de que Talón tenemos de Aquiles, todos. sí.
y lo mete, pues no alcanza a sumergirlo todo porque le queda el talón afuera. Y fíjate qué creatividad de Homero. Dice, donde le peguen ahí, y ahí es donde es su parte débil. Entonces Aquiles es el protagonista, hijo de Tetis y de Peleo. Está también el hijo de Ateneo, Argemón, el rey de Argos, que se casó con Clitemnestra y fue líder del ejército griego. Eran los griegos en contra de los troyanos, ¿no? Está también Odiseo, que es Ulises, hijo de Leartes y Enteoclides, y obtuvo las armas de Aquiles a la muerte de este. Otro de los protagonistas también es Crios, un sacerdote de Apolo. Su hija Grisela fue raptada por los aqueos. Está también Zeus, el más importante de los dioses de los aqueos, y es el mayor de los hijos de Crono y Rea, que son los hijos de estos, porque también los dioses tenían familia, o sea, también tenían hijos entre ellos, ¿no? Dioses mitológicos. Y también... Y los semidioses. Exacto, y luego había semidioses. Que eran hijos de un dios. O de un humano con un humano. Con un terrenal, exactamente. Por el lado de los troyanos, esto es lo que les sabes, eran los aqueos, de los griegos. De los troyanos, pues estaba Héctor, hijo de Priamo y de Hércuba, es el principal héroe de los troyanos y muere a manos de Aquiles. Aquiles lo derrota a Héctor. Está también París, que ya lo nombré, que con él empieza esta historia, porque le dicen, oye, pues tú decides cuál es la más bella de las diosas. Y París, exactamente, y París, pues es hijo de Priamo, es el que mata a Aquiles, es el que finalmente mata a Aquiles. Y rapta a Helena cuando fue huésped en Esparta, que ahí es pues cuando se hace todo el Hay una película de Brad ¿no? Pitt, de Aquiles, y ya de cuenta que la estás viendo. Sí. Lo que tú estás diciendo así. Sí. Una de Brad Pitt. Y Afrodita, hija de Zeus, ayuda a los troyanos por el compromiso que tenía con París al haberla declarado la más bella entre las diosas, porque cuando le dijo, oye, tú eres la más bella, porque le dijo, yo te entrego, los otros le ofrecieron otras cosas, las otras diosas, pero ella le dijo, no, yo te entrego a la mujer más bella, y por eso se decidió, porque ya conocía a Helena, entonces dijo, yo quiero ese premio, ¿no? Y se agarraron 10 años matando gente, qué barbaridad, qué tragedia. Apolo, hijo de Zeus y de Leto, envía la peste contra los aqueos, que imagínense la peste, que son las pandemias que ahora conocemos, que pues ellos ya sabían que mataba en un periodo. Exactamente. Era un arma incluso cuando había, ¿cómo se llama? Cuando rodeas una ciudad, cuando la... Sí, si la blindas. Las sitias. Las sitias. Sí. Mandaban cadáveres de gente que había muerto de la peste, los mandaban a la ciudad para que empezara la contaminación dentro de la ciudad, la contaminación enemiga. Sí, es correcto, así es. Entonces son cantos, son historias que se van entretejiendo, como les digo, entre esos valores, entre esos enfrentamientos y entre esa constancia. ¿Qué es lo que Homero nos deja como una lección? Pues que esos valores universales de la lealtad, del honor, de la disciplina, del orden, de la valentía, pues fueron pasando a la filosofía y luego pasaron a la religión y luego pues son parte de lo que se ha construido en todo el mundo. El hecho de decirle a los lectores o lo que ellos narraban, pues era como una forma de decir, oye, pues tú eres el centro del universo, pero tienes que tener valores y principios para que también puedas convivir. Acuérdense que en ese tiempo no había ciudades, no había estados, había ciudades-estados, eran ciudades aisladas, o sea, todavía no existían las repúblicas, ni había un solo gobernante. Cada ciudad convivía a algunos cientos de kilómetros y se iban contando tradiciones orales, historias de dioses, de semidioses, y eso les servía pues no solamente para entretenerse, sino para convivir y para mantener estas historias, esta tradición oral. Y esos aedos pues eran los que contaban todas estas vicisitudes. Y esta guerra fue pasando, y incluso hay testimonios de que el mismo Sócrates, Aristóteles, Platón las incluyeron en sus narraciones, y
Y luego ya los griegos, ya después de Jesucristo, toda la época de los romanos, todos los grandes directores y líderes de esa, pues tenían al libro de la Ilíada como un libro de consulta. La verdad es impresionante esta historia donde les digo, Aquiles es el protagonista, y está Héctor, está Paris, está los dioses, los semidioses, Odiseo, y esta guerra de todos estos años. Entonces, bueno, pues la invitación a que lean la Ilíada. El otro domingo, Dios mediante, les platicaré de la Odisea, que es el regreso, ya después de haber tenido este fregor de la batalla, y en donde pues vamos a hablar de otro tipo de valores, porque en la Odisea lo que se resalta mucho es la perseverancia, la paciencia y una palabra que ahora que utilizamos mucho, que es la resiliencia. La resiliencia. Exactamente. Entonces, todos estos libros, por eso es muy importante la lectura, ayudan bastante a que la gente pueda enaltecer los valores universales como la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía, en fin, y los valores individuales como el honor, el hecho de la disciplina y tantos valores que es importante conocer. Ese es el comentario, la recomendación del día de hoy.